Bienvenido a nuestro programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado a la palabra de Dios. Les acompaña desde las praderas canadienses el hermano Carlos Enrique Díaz. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Celestial, gracias por tu bondad en este día que nos permites estudiar tu palabra, nos das la libertad para hacerlo y sobre todo nos das tu Santo Espíritu, Señor, para comprender cuál sea tu voluntad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este día vamos a repasar la lección del día domingo 24 de septiembre de la lección número 14 del folleto de Efesios. Estamos o somos bendecidos en Cristo. El capítulo 1 a los Efesios es una suerte de pico de una montaña desde donde se puede observar toda la llanura o todo el valle y nos permite tener una introducción a varios temas que presenta Pablo en la carta a los Efesios, que los introduce en el capítulo 1 y luego los reitera más adelante en los capítulos posteriores. Algunos de estos temas que menciona Pablo en el capítulo 1 es la voluntad de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1, versículo 1, que es el primer tema que se menciona en toda la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando leemos el versículo 5 del mismo capítulo, dice que Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También tenemos el versículo 9 del mismo capítulo, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este tema se vuelve a mencionar en el capítulo 3, en el versículo 11, donde menciona, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces acá la voluntad de Dios se equipara a el propósito eterno. Vemos entonces que el propósito de Dios para con nosotros no es una improvisación, sino que es un propósito eterno. Y así lo presenta Pablo en su carta, como un plan que él llama un plan de predestinación, que ya vamos a mencionar, ese es el otro tópico, pero que tiene que ver con un plan donde Dios no improvisó absolutamente nada. Dios no improvisó el haber entregado a su Hijo por nosotros. Dios no improvisó ningún aspecto del plan de salvación, sino que todo estuvo bien dispuesto desde antes de la fundación del mundo, incluso desde antes de nuestra creación, desde antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestras madres, desde antes de que el pecado entrara en este mundo, ya el Señor había planeado, había pensado cómo redimirnos en el caso de que la humanidad se perdiera, se extraviara o tomara la decisión de apartarse de Dios. El otro tema que menciona Pablo es el de el misterio. Fíjense que en el capítulo 1, verso 9, ya lo leímos, vamos a volverlo a leer, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Luego en el capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces Pablo llama misterio a reconciliar o a unir aquello que estaba separado. Y vamos a ver que esta idea la vuelve a mencionar Pablo, pero luego aplicada a Cristo y a la iglesia, al esposo y a la esposa, cuando dice en el capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vemos que Pablo en Efesios dice que es un misterio el haber unido a los gentiles con los judíos, a Cristo con la iglesia, al esposo con la esposa. Entonces, muy interesante porque no es un misterio en el sentido de que no se pueda comprender, sino de que va en contra de lo que se hubiera podido esperar. Se hubiera esperado que judíos y gentiles se mantuvieran separados. No se hubiera esperado que el esposo y la esposa llegaran a ser una sola carne, o que Cristo y la iglesia llegaran a ser un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto de los miembros. Ahora, Pablo dice que esto es un misterio y lo menciona en el capítulo 1, de la carta a los Efesios, así como menciona el tema de la voluntad de Dios. También menciona el tema de la predestinación en el versículo 4 del capítulo 1, versículo 5 y versículo 11 del mismo capítulo, mostrando que Dios no improvisó. Pablo también da gracias a Dios por la iglesia, donde dice en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto muestra que parte de la vida cristiana es mantenerse agradecido a Dios por los hermanos de la iglesia, agradecido a Dios por la relación filial que tenemos en la iglesia, esa relación especial, esa comunidad especial donde estamos en fraternidad, debemos dar gracias a Dios. Y por supuesto, introduce Pablo el tema de el sometimiento en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Más adelante Pablo va a volver a rescatar el tema del sometimiento, pero esta vez aplicado de manera muy práctica en nuestras vidas, diciendo que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y entonces invita a las esposas a estar sometidas a los esposos, invita a los siervos a estar sometidos a los amos. Y vemos que el sometimiento es parte del ejemplo cristiano. De esta manera hemos llegado al final de esta primera lección o primer repaso.